Buen día, mi nombre es María Fernanda Sánchez Gutiérrez. El día de hoy hablaré sobre la educación secundaria, su importancia y los caminos múltiples y flexibles viables a este nivel de educación. El presente trabajo se realizó en el Seminario Constructivista y en el área jurídica virtual, bajo la estructura, fuentes y supervisión de la catedrática Graciela Steines Vega. En nuestra hoja de ruta comenzaremos con la genealogía y después contestando qué es la educación secundaria, qué son los caminos múltiples y flexibles, cuáles son las barreras de acceso a la educación secundaria de los adolescentes, qué es el universalismo progresivo, la categorización de habilidades, qué son las habilidades transferibles, las reflexiones finales, claves teóricas, reflexiones prácticas, toma de postura y por último, las fuentes selectas. UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es la agencia de la ONU enfocada en promover el respeto de los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en México y en el mundo. Fue creado en 1946 para brindar ayuda urgente a los niños y niñas víctimas de las guerras y seguía por lo estipulado en la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de la cual México es parte desde 1954. En cuanto a la educación, UNICEF tiene como meta impartir educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como oportunidades de aprendizaje. Apoya a los gobiernos con asesoramiento sobre cómo ampliar el acceso a la educación, cómo construir sistemas de educación coherentes y la impartición de caminos múltiples y flexibles de aprendizaje, de los que hablaremos más adelante, con la finalidad de alcanzar el Sustainable Development Goal 4, que se refiere al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 para la educación, perteneciente a uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Comenzaremos definiendo qué es la educación secundaria. Actualmente se reconocen dos etapas significativas para el desarrollo de la vida de los niños: los primeros años de su vida y la adolescencia. Lamentablemente, en países con bajos y medianos ingresos, la mayoría de los adolescentes no es beneficiado con una infancia de calidad, por lo que es importante garantizar el desarrollo de su potencial al máximo en su segunda ventana de oportunidad, que es la educación secundaria. La educación secundaria no solo prepara a los adolescentes para ascender a la educación terciaria, sino que tiene por objeto prepararlos para la toma de decisiones, la transición al trabajo y su compromiso con la sociedad, así como llevar una vida saludable y empoderarlos. Estudios muestran que completar la educación secundaria está asociado con amplios beneficios económicos, políticos y sociales y tiene un efecto positivo en el desarrollo de habilidades cognitivas que, como hemos visto en el seminario, son facultades que nos permiten procesar todo aquello que nos rodea y están ligadas directamente con la información recopilada por nuestros sentidos. Por ejemplo, la memoria, el lenguaje, la comprensión, motivación, por mencionar las más básicas, sin dejar de lado el incremento de salarios y el crecimiento del PIB. La edad exacta de los estudiantes de educación secundaria depende de cada país. Algunos países dividen a la secundaria en alta y baja, mientras que otros combinan a la primaria con la baja secundaria, separando a la alta secundaria y utilizan diferentes términos. Por ejemplo, para la baja secundaria utilizan términos como junior secondary, junior high school y upper primary. Y para la alta secundaria utilizan términos como senior secondary, high school o preparatory school. Lo que en México llamamos secundaria para referirnos a la baja secundaria y media superior para la alta secundaria, o sea, el bachillerato. UNICEF desarrolló una clasificación estándar independientemente de las clasificaciones locales y que tomaremos en cuenta en toda la exposición. Primero tenemos lower secondary o baja secundaria, donde la enseñanza está enfocada por materia, empleando profesores especializados para cada asignatura. Usualmente este nivel es el último nivel obligatorio de educación en la mayoría de los países y la entrada de los estudiantes normalmente está entre los 10 y 13 años. Luego tenemos upper secondary o alta secundaria, donde los profesores suelen necesitar conocimientos especializados y un mayor nivel educativo. La edad de entrada de los estudiantes normalmente es de 15 o 16 años.
Todos los adolescentes tienen derecho a ambos niveles de educación, pero no en todos es obligatoria la alta secundaria, en comparación con la baja, donde es obligatoria en 3 de cada 4 países donde UNICEF opera. Es importante diferenciar entre estudiantes de escuela secundaria, aquellos que solo están inscritos al nivel escolar, pero tienen cualquier edad, y los estudiantes con edad de educación secundaria, aquellos que se encuentran dentro del rango de edad acorde a su nivel educativo. La adolescencia se define en edades de los 10 a 19 años, rangos de edad que coinciden con la edad legal para trabajar en algunos sistemas nacionales, como se explica en la presente gráfica. Por lo tanto, existen adolescentes con edad para asistir a la alta secundaria y que tienen derecho a trabajar. La mayoría es a partir de los 15 años. En contextos marginados, no todos asisten a la escuela a pesar de tener la edad, debido a las necesidades como el trabajo. Ahora hablaremos de los caminos múltiples y flexibles. MFP por sus siglas en inglés. Los caminos múltiples y flexibles regularmente son llamados educación alternativa y básicamente son programas de educación no tradicional que se aplican dependiendo del contexto, las necesidades del grupo de estudiantes y sus edades, presupuesto, etc. Son implementados por los gobiernos o por ONGs y estos pueden clasificarse en dos grandes ramas. Primero, los programas marcados con azul, que están destinados a facilitar el reingreso de los estudiantes que abandonan la escuela o a prevenirlo, y que, como vemos, se pueden subdividir en programas de aprendizaje acelerado. Estos imparten el plan de estudios dentro de un periodo reducido y proporcionan un certificado de competencias equivalente a la educación formal. Luego tenemos los programas de educación alternativa a corto plazo y una segunda oportunidad de educación, los cuales se enfocan en las personas que fueron inscritas a la escuela pero la abandonaron antes de finalizar. Y estos se subdividen en catch-up programs, que están enfocados en quienes interrumpieron sus estudios y permiten fortalecer el conocimiento a corto plazo para la reintegración a un sistema de educación formal, y los Bridging Programs, que están enfocados en el lenguaje y la preparación para un nuevo sistema educativo, o sea, en un nuevo país, por ejemplo, para los niños migrantes. Por último, tenemos las modalidades alternativas para la impartición de la educación secundaria, que estas están enfocadas en estudiantes con difícil acceso a la escuela. Por ejemplo, los provenientes de comunidades rurales o personas que trabajan y sus horarios no coinciden con la educación convencional. La otra rama, marcada con rojo, son programas destinados a jóvenes, adolescentes más grandes de 15 a 19 años que no estudian, no trabajan ni reciben información, lo que en México llaman coloquialmente ninis, y estos programas imparten conocimientos necesarios y habilidades para la vida y el trabajo. Estos se subdividen en programas de educación y formación técnica y profesional, en donde se desarrollan habilidades relacionadas con campos de trabajo y servicios, y los programas de aprendizaje, que combinan el trabajo de formación con la experiencia laboral. Los caminos múltiples y flexibles han sido implementados en todo el mundo, particularmente en contextos con crisis de salud, conflictos o desastres naturales. Por ejemplo, en México tenemos la telesecundaria. Las barreras de acceso. UNICEF identificó 4 indicadores clave de donde derivan las barreras de acceso. Estos son el ambiente apto, el suministro, la demanda y la calidad. Aquí se muestra una tabla para que fuera más fácil desglosar los indicadores. Por ejemplo, la demanda, de la demanda derivan barreras como los costos, las normas sociales y las prácticas culturales discriminatorias, que estas a su vez propician problemas como los estigmas sociales, la violencia, el bullying y el abuso sexual, y decisiones apresuradas como el matrimonio o el empleo. Claro, estos son algunos ejemplos, pero hay muchísimos más problemas. En este diagrama se muestran los perfiles más comunes de adolescentes en desventaja y las barreras que enfrentan. Estos son los adolescentes que viven en áreas rurales, trabajadores, embarazadas, con discapacidades, en extrema pobreza, que no hablan el nivel de instrucción, y migrantes.
Por ejemplo, las embarazadas se enfrentan a barreras como la perspectiva de género, la falta de roles y modelos femeninos, la expulsión por su condición de embarazo, y las facilidades de agua, saneamiento e higiene, el transporte y las normas sociales. Existen barreras que afectan a todos los adolescentes por igual, que es el aumento de las expectativas sociales para casarse o para trabajar, la brecha de rendimiento que es muy baja y obviamente la violencia y el bullying. El universalismo progresivo. Una de las metas de la Agenda 2030 en cuestión educativa es asegurar educación primaria y secundaria equitativa, de calidad y gratuita para todos los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en muchos países el alcance de la gratuidad educativa depende de las compensaciones como el presupuesto público, que muchas veces es insuficiente para cubrir ambos niveles de educación. La Comisión de Educación recomienda basarse en el principio del universalismo progresivo para la correcta asignación de compensaciones y el balance del gasto público en los niveles educativos. El universalismo progresivo, como vemos en el siguiente diagrama, prioriza los fondos públicos para los pobres en los primeros años de educación, donde los rendimientos suelen ser más altos, minimizando los gastos del hogar para la educación básica. Propone que la asignación de los fondos a niveles de educación más altos, como la educación terciaria, se incremente gradualmente conforme los niveles más bajos sean universales. De esta manera se asegura que los adolescentes no abandonen las oportunidades de alcanzar la alta secundaria y la educación terciaria. Corea del Sur es el claro ejemplo del éxito de esta estrategia, ya que este país a partir de 1950 implementó políticas acordes al universalismo progresivo y asignó cerca del 80% del presupuesto a la educación básica obligatoria. Dentro de pocos años, como vemos en la gráfica, se alcanzó una matrícula del 90%. Después se implementó lo mismo con la educación secundaria, que resultó un éxito similar, y de igual manera con la educación superior. De esta manera, el país aseguró educación para todos los niños y niñas independientemente de su género, sus ingresos, su lugar de origen o discapacidades. La categorización de habilidades clave. UNICEF propone 4 habilidades que transforman la experiencia educacional y promueven un éxito mayor en los adolescentes. Primero tenemos las habilidades fundamentales, que estas consisten en la alfabetización y aritmética básica, independientemente de las aspiraciones laborales, así como el desarrollo social y las habilidades emocionales, que son claves para un mejor aprendizaje y un compromiso cívico. Después tenemos las habilidades digitales, que estas son necesarias para la participación positiva, segura y afectiva de todos los niños y adolescentes en Internet y otros medios digitales, aunque las habilidades digitales y las tecnologías cada vez son más consideradas como una habilidad fundamental. Después tenemos las habilidades específicas del trabajo, que estas son más conocidas como técnicas o vocacionales, y están encaminadas al mercado laboral. Estas pueden dirigirse a uno o varios sectores económicos. Por último, tenemos las habilidades transferibles. Estas habilidades permiten la rápida adaptación a los cambios económicos y sociales, mejorando las posibilidades para encontrar y conservar un trabajo. Esta categoría de habilidades es la más importante porque hace uso de las 3 categorías anteriores en su conjunto y se le ve como un pegamento mágico. Las habilidades transferibles, a su vez, se subcategorizan en habilidades cognitivas que, como hemos visto, permiten entender nuestro entorno. Las habilidades sociales, que se refieren a la capacidad para interactuar, comunicarse o colaborar con otros, y las habilidades socioemocionales, que se refieren a la comprensión y regulación de nuestras emociones, así como la capacidad para enfatizar y ser empáticos con otros. El plan estratégico del UNICEF reconoce 12 núcleos y habilidades interrelacionadas para las habilidades transferibles, las cuales son la creatividad, el pensamiento crítico, la solución de problemas, cooperación, negociación, participación, toma de decisiones, autogestión, comunicación, respeto por la diversidad, empatía y este concepto tan importante de resiliencia que menciona
Fay y Ostrowski, que es la capacidad para superar eventos traumáticos y difíciles, como sería el caso de niños marginados en situaciones de emergencia, de guerra, etcétera. Las reflexiones finales. Comenzaremos con las claves teóricas que se desarrollaron a lo largo de toda la exposición, que fueron el universalismo progresivo, los caminos múltiples y flexibles, las barreras de acceso, los tipos de habilidades, habilidades transferibles, la educación secundaria y la adolescencia. Para mis reflexiones prácticas, me gustaría comenzar con estos datos que la UNICEF nos proporciona sobre la educación en nuestro país, donde señalan que en México 4 millones de niños no asisten a la escuela, 600,000 están en riesgo de dejarla y además los que sí asisten tienen un bajo aprovechamiento en la educación básica obligatoria. Y solo 2 de cada 5 que viven en extrema pobreza continúan con sus estudios después de la secundaria. A pesar de que nuestra Constitución señala que la educación básica debe ser garantizada por el Estado, la cobertura para dar atención a los problemas educativos en zonas marginadas del país muchas veces es insuficiente. Existen personas sin el mínimo nivel de alfabetización debido a que el sistema educativo no se ha preocupado por factores como la diversidad cultural, que favorece a personas que provienen de comunidades rurales o indígenas. Quiero retomar el ejemplo de un camino múltiple y flexible que mencioné con anterioridad, que es la telesecundaria en México. Este modelo aparece en 1968 como parte de las políticas públicas encaminadas a incrementar el acceso a la educación, principalmente en zonas rurales, con los mismos objetivos educativos de la educación secundaria general. Sin embargo, este modelo es catalogado como de poca calidad a pesar de ser innovador a causa de los bajos resultados obtenidos en sus evaluaciones. El programa no es malo, sino que está mal implementado. Por ejemplo, en un estudio que realizó Ana Karina Mantilla, una investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla, en la telesecundaria Tetziyitzilin, en la Sierra Norte de Puebla, la educación se imparte desde una perspectiva intercultural, que está ligada con la educación holística, la cual ve al aprendizaje como un conjunto, o sea, no se aprende a través de una materia en específico, sino que se integran diferentes conocimientos que abarcan distintas áreas para alcanzar un conocimiento significativo de acuerdo al contexto en el que se aplica. En este caso, se implementaron enfoques de respeto cultural, conocimiento de su lengua materna, áreas de agricultura, arte y gestión participativa. Actualmente esta telesecundaria es muy reconocida, ha ganado premios por su éxito y es pionera en la promoción de derechos humanos, patrimonio cultural, comunalismo, etc. Entonces, como vemos, no es un mal programa, sino que se ha implementado de una mala manera. Para mi toma de postura, quiero decir que la telesecundaria es una opción de educación alternativa en México con muchos años de implementación. Sin embargo, la situación actual de COVID-19, la pandemia, trae consigo una gran dificultad de lograr aprendizajes significativos en todos los niveles educativos y profundiza la desigualdad social por el acceso a la tecnología, por mencionar un ejemplo. Los escenarios virtuales y clases en línea solían ser un recurso o complemento adicional a la educación convencional, lo que se ha convertido en nuestra nueva normalidad, por lo que ahora más que nunca es necesaria la orientación, difusión y aplicación de programas alternativos de aprendizaje. Por ejemplo, en situaciones donde el estudiante abandona o interrumpe la escuela debido a la carencia de materiales como el Internet, la computadora o un celular, un programa a corto plazo sería la solución. Estos Catch-up Programs que yo explicaba permiten fortalecer el conocimiento a corto plazo para la reintegración a un sistema de educación formal. Cada uno de los caminos múltiples y flexibles pueden ser aplicados en diferentes situaciones generadas a causa de la pandemia o cualquier otro problema, no solo a nivel secundaria, sino a cualquier nivel de educación. En la presente diapositiva se muestran las fuentes selectas utilizadas en la presente exposición. Y por último, y agradeciendo su atención, los dejo con una obra de Norman Rockwell, uno de los pintores estadounidenses más famosos del siglo XX, quien pinta esta obra titulada Visit a Country School en 1946 como parte de una serie documental
encomendada por el periódico Saturday Evening Post. Muchas gracias.